Una bibliotecaria entregó su felicidad para salvar a su hija enferma. Cuando los médicos revelaron el diagnóstico, cayó de rodillas. Nadie podría haber imaginado lo que sucedería después. Una historia de superación y esperanza que tocará tu corazón. Bienvenido de nuevo. Deja tu like en el video, suscríbete al canal y disfruta la historia. Francisca Martínez observaba el partido de voleibol universitario desde las gradas con una mezcla de orgullo y melancolía. A sus 48 años, esta bibliotecaria de la Biblioteca Nacional de Madrid había dedicado su vida entera a criar sola a su hija Teresa, ahora una brillante estudiante de medicina de 19 años. El gimnasio universitario vibraba con los gritos de ánimo mientras Teresa, alta y ágil como su padre ausente, se elevaba para bloquear un remate. Francisca sonrió, recordando cómo aquella niña tímida se había transformado en una joven determinada y llena de sueños. Fue entonces cuando ocurrió. En medio de una jugada, Teresa se tambaleó sin razón aparente. Su cuerpo se desplomó sobre la dura superficie de la cancha como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. El tiempo pareció detenerse mientras los gritos de celebración se transformaban en un silencio sepulcral. Francisca sintió que el corazón se le salía del pecho mientras corría hacia la cancha, abriéndose paso entre jugadores y entrenadores que ya rodeaban a su hija. «¡Teresa! ¡Teresa, cariño!». La voz de Francisca sonaba estrangulada por el pánico. Los ojos de Teresa se abrieron lentamente, desorientados y asustados. «Mamá, no siento las piernas», susurró antes de que la ambulancia llegara con sus sirenas, rompiendo la tensión del ambiente. Las siguientes horas en el Hospital La Paz de Madrid fueron un torbellino de pruebas, médicos con rostros serios y términos médicos que Francisca intentaba procesar mientras sostenía la mano de su hija. Finalmente, el doctor Morales, nefrólogo del hospital, la citó en su despacho. Su expresión grave anticipaba noticias que ninguna madre está preparada para escuchar. Teresa padece glomerulonefritis rápidamente progresiva, una enfermedad renal poco común pero devastadora, explicó con voz pausada. Sus riñones están fallando a un ritmo alarmante. Sin un trasplante en los próximos 8 meses, la función renal se deteriorará irreversiblemente. Francisca sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Yo le daré mi riñón, doctor. Hágame las pruebas ahora mismo», respondió con determinación, mientras Teresa apretaba su mano, las lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas pálidas. Las pruebas fueron realizadas con urgencia, pero 3 días después, el doctor Morales confirmó lo que Francisca temía en secreto. No era compatible como donante. La lista de espera para un riñón compatible es de aproximadamente 3 años, explicó el médico, evitando mirarlas directamente, tiempo que Teresa no tiene. Esa noche, en el pequeño apartamento que compartían en el barrio de Chamberí, mientras Teresa finalmente dormía gracias a los sedantes, Francisca se derrumbó en la cocina. Las lágrimas que había contenido frente a su hija fluyeron sin control, mientras sus manos temblaban sosteniendo una taza de té que nunca llegó a beber. El terror de perder a Teresa era demasiado para soportarlo, pero en medio de esa oscuridad absoluta, un pensamiento cristalizó en su mente con claridad cegadora. Haría lo que fuera necesario para salvar a su hija, absolutamente lo que fuera. Al día siguiente, Francisca entró en la biblioteca con una nueva resolución brillando en sus ojos enrojecidos. Su jefa, Carmen, la recibió con un abrazo silencioso. «Necesito tu ayuda», dijo Francisca sin preámbulos. «Voy a iniciar una campaña para encontrar un donante para Teresa. La biblioteca puede ser nuestro centro de operaciones». Así comenzó la búsqueda desesperada de un donante compatible.
Francisca transformó un rincón de la biblioteca en un improvisado centro de información sobre donación de órganos. Imprimió folletos, contactó con asociaciones de pacientes renales y convenció a la dirección de la biblioteca para organizar charlas informativas sobre la donación. Las redes sociales se llenaron con la historia de Teresa, bajo el hashtag #Un riñón para Teresa. Las primeras semanas fueron desalentadoras. Muchas personas expresaban sus buenos deseos, pero pocas se ofrecían realmente a hacerse las pruebas de compatibilidad. Teresa, mientras tanto, comenzaba un agresivo tratamiento de diálisis que la dejaba agotada y cada vez más débil. Francisca dividía sus días entre el trabajo, el hospital y la campaña, durmiendo apenas 4 horas por noche. «No puedo rendirme», se repetía cada mañana frente al espejo, aplicándose maquillaje para disimular las ojeras que delataban su agotamiento. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. Un jueves de octubre, la biblioteca organizó un evento de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos de Teresa. Francisca acomodaba nerviosamente las sillas en la sala de conferencias cuando notó a un hombre de unos 50 y tantos años observando los carteles de la campaña. Alto, de cabello entrecano y ojos atentos tras unas gafas de montura fina, tenía un aire distinguido que contrastaba con la calidez de su sonrisa. «¿Es usted la madre de Teresa?», preguntó acercándose. Su voz profunda tenía un acento madrileño con matices que sugerían años vividos en el extranjero. «Sí, soy Francisca», respondió ella, extendiendo su mano. «Santiago Vidal, soy médico, o lo era. Me jubilé hace poco y regresé a Madrid después de 20 años en Barcelona». Sus ojos se detuvieron en los folletos. Nefrólogo, de hecho, su campaña me llamó la atención. Algo en la forma en que Santiago escuchaba, con atención genuina, mientras Francisca relataba la situación de Teresa, provocó que se le quebrara la voz al final del relato. Para su sorpresa, él no mostró incomodidad ante su vulnerabilidad, sino que le ofreció un pañuelo con naturalidad. «Conozco a varios especialistas en el Hospital Clínic de Barcelona que podrían ofrecer una segunda opinión», comentó. «Si me lo permite, podría hacer algunas llamadas». Aquella tarde, Santiago se quedó hasta el final del evento, ayudando a organizar las donaciones y conversando con los asistentes sobre la importancia de la donación de órganos con la autoridad que solo un médico podía transmitir. Cuando todos se marcharon, insistió en invitar a Francisca a cenar. «Necesita mantener sus fuerzas», argumentó con una sonrisa que iluminaba sus ojos grises. «Y yo necesito conocer más sobre Teresa para poder ayudar efectivamente». En un pequeño restaurante cercano, Francisca se sorprendió hablando no solo de la enfermedad de Teresa, sino también de sus sueños de convertirse en médica, de su pasión por la fotografía, de cómo tocaba el piano desde los 6 años, y por primera vez en semanas también se permitió reír cuando Santiago compartió anécdotas de sus años como médico residente. «¿Sabe cuál es el verdadero milagro de la medicina moderna?», preguntó Santiago mientras compartían un postre de arroz con leche. «No son los trasplantes ni los medicamentos avanzados, es la capacidad del espíritu humano para enfrentar lo imposible y no rendirse». Al despedirse, Santiago tomó suavemente la mano de Francisca. «No estás sola en esto, permítame ayudar». Y por primera vez desde el diagnóstico de Teresa, Francisca sintió que podía respirar completamente. ¿Encontrará Teresa un donante a tiempo? ¿O el destino tiene preparado un camino diferente para esta familia? La lucha apenas comienza, y el reloj no deja de avanzar implacablemente.
Las siguientes semanas trajeron un rayo de esperanza inesperado. El nuevo régimen de medicamentos que Santiago había sugerido, basado en su consulta con colegas en Barcelona, estabilizó temporalmente la condición de Teresa. Aunque no era una solución, le dio a la joven suficiente energía para reincorporarse a sus estudios a tiempo parcial. «Es como tener un préstamo de tiempo», explicó Santiago una tarde, mientras visitaba a Teresa en el hospital durante su sesión de diálisis. «Lo importante es aprovecharlo mientras seguimos buscando un donante». Francisca observaba la interacción entre su hija y Santiago con una mezcla de gratitud y asombro. En pocas semanas, este hombre se había convertido en un pilar para ambas. Teresa, inicialmente reservada con los extraños, especialmente los hombres, después de la ausencia de su padre, había desarrollado una confianza inmediata en Santiago. «Es porque no me trata como a una paciente frágil», le confesó Teresa a su madre una noche. «Me habla de medicina como si fuera una colega, no una enferma. Me hace sentir normal». Lo que Teresa no mencionó, pero Francisca notaba claramente, era como sus ojos seguían a Santiago cuando creía que nadie la observaba. La admiración de una joven hacia el hombre que representaba todo lo que ella aspiraba ser profesionalmente. Una tarde, mientras Santiago llevaba a Francisca a casa después de una consulta médica, la conversación derivó hacia temas más personales. «Nunca mencionas a tu familia», comentó Francisca, dándose cuenta de que conocía poco sobre la vida personal de este hombre que tanto les había dado. El rostro de Santiago se tensó sutilmente. «Mi esposa, Elena, falleció hace 5 años, también debido a una enfermedad renal». La revelación golpeó a Francisca como una ola fría. De repente, la dedicación de Santiago cobraba un nuevo significado. No era solo compasión profesional, sino el eco de un dolor personal profundamente arraigado. «Lo siento mucho», susurró, colocando instintivamente su mano sobre la de él. «El tiempo ayuda», respondió Santiago con una sonrisa triste. «Pero entiendo lo que estás pasando, la impotencia, el miedo, la sensación de que darías tu vida a cambio de la suya sin dudarlo un segundo». Aquella noche, después de que Santiago la dejara en su apartamento, Francisca se sorprendió pensando en él antes de dormir, en cómo sus ojos se arrugaban cuando sonreía, en la calidez de su mano cuando la ayudaba a bajar del coche, en su voz tranquilizadora que parecía ser lo único capaz de calmar la tormenta constante de ansiedad en su interior. Por primera vez en años, sentía el cosquilleo inquietante de una atracción que no había buscado ni esperado. La campaña para encontrar un donante para Teresa ganó un impulso inesperado cuando el diario El País publicó un reportaje sobre su caso, la historia de la joven estudiante de medicina cuya carrera se veía amenazada por la misma enfermedad que esperaba algún día tratar, cautivó a los lectores. Docenas de personas se ofrecieron como voluntarias para las pruebas, incluyendo a Santiago, aunque ninguna resultó compatible. A pesar de este revés, la ciudad de Madrid comenzó a movilizarse. La Universidad de Teresa organizó conciertos benéficos. Se formaron grupos de apoyo para familias en situaciones similares. En uno de estos eventos, Teresa conoció a Manuel, un joven músico cuya madre había recibido un trasplante años atrás. «La espera es lo peor», le dijo Manuel, después de tocar una emotiva pieza al piano, compuesta especialmente para el evento. «Pero mientras tanto, la música puede ser medicina para el alma». Manuel comenzó a visitar a Teresa durante sus sesiones de diálisis, llevando su guitarra y enseñándole acordes sencillos. Poco a poco, la música se convirtió en una terapia que permitía a Teresa expresar miedos que no se atrevía a compartir con su madre. Francisca observaba esta nueva amistad con alivio. Ver a su hija sonreír nuevamente
Era como presenciar un pequeño milagro cotidiano. Mientras tanto, su propia relación con Santiago evolucionaba lentamente de la gratitud a algo más profundo. Sus conversaciones, inicialmente centradas en la condición de Teresa, ahora abarcaban literatura, música, filosofía, sueños postergados y segundas oportunidades. Una noche, después de un evento de recaudación de fondos particularmente exitoso, Santiago acompañó a Francisca a casa. Bajo la suave luz de las farolas del Paseo del Prado, se detuvieron frente a una fuente. El sonido del agua creaba una burbuja de intimidad en medio de la ciudad. «Francisca», dijo Santiago, su voz más grave de lo habitual, «sé que este no es el momento ideal, con todo lo que está pasando, pero necesito decirte algo». El corazón de Francisca se aceleró. Una parte de ella quería detenerlo, protegerse de la vulnerabilidad que implicaba abrir su corazón cuando ya tenía tanto que perder. Pero otra parte, más valiente o quizás más desesperada por un consuelo, lo deseaba intensamente. «En estos meses te he visto luchar con una fuerza que me asombra cada día. He visto tu inteligencia, tu ternura, tu determinación feroz, y me he enamorado de ti, Francisca, no planificado, no esperado, pero innegable». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una promesa frágil y preciosa. Francisca sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de dolor o miedo. «Santiago, yo», comenzó, pero él colocó suavemente un dedo sobre sus labios. «No necesito una respuesta ahora, solo quería que lo supieras, que hay alguien que te ve, no solo como la madre de Teresa, sino como la mujer extraordinaria que eres». Y entonces, con infinita delicadeza, Santiago se inclinó y la besó. Un beso que sabía a posibilidad, a futuro, a esperanza. ¿Podrá este amor floreciente sobrevivir a la tormenta que se avecina? ¿O será la enfermedad de Teresa una prueba demasiado grande para este vínculo apenas naciente? El corazón de una madre está dividido entre su hija y una segunda oportunidad de felicidad. 6 meses después del diagnóstico de Teresa, cuando la rutina de hospital, diálisis y medicamentos se había convertido en la nueva normalidad, un giro inesperado sacudió sus vidas. Santiago recibió una llamada que lo dejó visiblemente alterado. «¿Quién era?», preguntó Francisca, reconociendo inmediatamente la tensión en su rostro mientras cenaban en el pequeño comedor del apartamento. Santiago dejó el tenedor sobre el plato inusualmente pensativo. «Mi hijo Adrián, no hablamos desde hace casi 7 años». La revelación sorprendió a Francisca. En todos estos meses, Santiago apenas había mencionado tener un hijo. «No, sabía que tenías un hijo», comentó suavemente, consciente de estar adentrándose en terreno delicado. «Es cirujano, vive en Londres». Santiago hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello entrecano. Vio la campaña de Teresa en Internet. «Quiere venir a Madrid para ayudar. Conoce tratamientos experimentales que podríamos explorar». La noticia debería haber sido recibida con júbilo, pero la expresión conflictuada de Santiago revelaba una herida antigua que la enfermedad de Teresa había reabierto involuntariamente. «Santiago, eso es maravilloso», dijo Francisca tomando su mano sobre la mesa, «pero veo que hay más. Adrián y yo nos distanciamos después de la muerte de Elena, su madre. Él me culpó por no haber conseguido salvarla, por no haber visto los síntomas antes». Santiago respiró profundamente. Y tenía razón. Estaba tan ocupado salvando a otros pacientes que no vi cómo mi propia esposa se desvanecía.
La llegada de Adrián Vidal a Madrid una semana después trajo una corriente de tensión silenciosa. Alto y delgado como su padre, pero con una frialdad calculada que contrastaba con la calidez de Santiago, el joven cirujano se presentó en el hospital con un expediente detallado sobre tratamientos innovadores para la enfermedad de Teresa. La unidad de nefrología del King's College Hospital está desarrollando un protocolo que combina inmunosupresores específicos con terapia de células madre, explicó a Teresa y Francisca en un español perfectamente articulado, pero con acento británico. Los resultados preliminares son prometedores, especialmente en pacientes jóvenes. Su profesionalismo era impecable, su conocimiento evidente, pero la forma en que evitaba mirar directamente a su padre revelaba el abismo emocional entre ellos. Santiago, por su parte, observaba a su hijo con una mezcla de orgullo herido y anhelo que partía el corazón de Francisca. Las siguientes semanas se desarrollaron en un extraño equilibrio. Durante el día, Adrián, Santiago y el equipo médico de Teresa colaboraban profesionalmente, explorando opciones y ajustando tratamientos. Por las noches, Francisca se encontraba inadvertidamente mediando entre padre e hijo, intentando construir puentes sobre años de silencio y recriminaciones. «Tu padre te adora», le dijo una noche a Adrián mientras tomaban café en la cafetería del hospital después de una larga jornada. «El dolor por la pérdida de tu madre no lo dejó ver más allá. Mi padre siempre ha sido un excelente médico y un desastre como hombre de familia», respondió Adrián secamente. «¿Sabías que faltó a mi graduación de la facultad porque uno de sus pacientes tuvo una crisis? Siempre fueron sus pacientes primero. Mamá, yo, al final de la lista». Francisca sintió una punzada de reconocimiento y culpa. ¿No estaba ella también priorizando a Teresa sobre todo lo demás, incluyendo su naciente relación con Santiago? ¿No había pospuesto durante años su propia felicidad en nombre de la maternidad? «A veces», dijo cuidadosamente, «creemos que el sacrificio total es la única forma de amor verdadero, pero quizás estamos equivocados». Mientras Francisca intentaba reconciliar a Santiago con su hijo, notó cambios preocupantes en Teresa. Su habitualmente animada hija se había vuelto retraída, pasando horas mirando por la ventana del hospital o absorta en su teléfono. Sus conversaciones, antes llenas de planes para el futuro, ahora eran breves y evasivas. Una tarde, mientras Teresa dormía después de una sesión particularmente agotadora de diálisis, Francisca notó un mensaje en el teléfono de su hija. El remitente hizo que su corazón se detuviera por un instante. Javier Álvarez, el padre de Teresa, que las había abandonado cuando Teresa apenas tenía 3 años. El impulso de leer la conversación fue casi irresistible, pero Francisca respetó la privacidad de su hija. Cuando Teresa despertó, le preguntó directamente: «¿Desde cuándo hablas con tu padre?». La sorpresa inicial en los ojos de Teresa dio paso a una determinación defensiva. «Hace 2 meses lo encontré en Facebook y le escribí. ¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque sabía que te dolería», respondió Teresa con una madurez que hizo que Francisca se diera cuenta de cuánto había crecido su hija en estos meses de enfermedad. «Y ya tienes suficiente dolor por mí». La revelación destapó una verdad que Teresa había estado ocultando. Los síntomas estaban empeorando más rápido de lo que dejaba ver. Los dolores eran más intensos, las náuseas más frecuentes. Había estado minimizando su sufrimiento para proteger a su madre. «He visto cómo te estás agotando, mamá», dijo Teresa, las lágrimas finalmente desbordándose. «Trabajando doble turno, apenas durmiendo, suspendiendo tu vida, y ahora, Santiago, tienes derecho a ser feliz, no solo a ser mi cuidadora». Francisca abrazó a su hija, sus propias lágrimas mezclándose con las de Teresa. Esta crisis había
invertido sus roles de formas inesperadas. Ahora era la hija quien intentaba proteger a la madre. ¿Alguna vez has experimentado una situación donde un ser querido ocultó su sufrimiento para protegerte? Si es así, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. La situación financiera de Francisca se deterioraba rápidamente. Las bajas médicas, los medicamentos no cubiertos por la seguridad social y los constantes desplazamientos al hospital habían agotado sus ahorros. A pesar de la ayuda de la comunidad, las facturas se acumulaban implacablemente. Sin decírselo a nadie, Francisca aceptó un segundo trabajo como traductora freelance por las noches, aprovechando su dominio del inglés y el francés. Pasaba las madrugadas frente al ordenador, traduciendo documentos médicos mientras Teresa dormía, ocultando el agotamiento tras grandes tazas de café y sonrisas forzadas. Santiago notó los cambios, las ojeras cada vez más pronunciadas, la pérdida de peso, los momentos en que la encontraba cabeceando en la sala de espera del hospital. «Te estás destruyendo», le dijo directamente una tarde, después de que casi se desmayara en el pasillo del hospital. «No puedes seguir así». «No tengo alternativa», respondió Francisca con una dureza inusual en ella. «Teresa necesita estos tratamientos y la hipoteca no se paga sola. Déjame ayudarte económicamente», ofreció Santiago tomando sus manos. «Tengo recursos suficientes y...» «No», le interrumpió Francisca, retirando sus manos bruscamente. «No necesito caridad, Santiago». «No es caridad, es amor», respondió él, herido. «¿Por qué es tan difícil para ti aceptar ayuda?» «Porque durante 20 años he resuelto todo sola. Porque no quiero deberte nada. Porque no quiero que tu amor se convierta en lástima». La discusión escaló, con ambos diciendo cosas que no sentían realmente, hasta que Francisca pidió a Santiago que se marchara. Fue su primera pelea seria, dejando un abismo entre ellos justo cuando más necesitaban estar unidos. Esa noche, sola en su apartamento mientras Teresa permanecía ingresada, Francisca se permitió llorar hasta quedarse sin lágrimas. Estaba alejando a la única persona que realmente podía entender por lo que estaba pasando. Su orgullo valía más que la posibilidad de compartir esta carga. 8 meses después del diagnóstico inicial, cuando el tiempo comenzaba a agotarse peligrosamente, llegó una llamada que cambiaría todo. Un centro de tratamiento especializado en Boston había contactado con Adrián después de revisar el caso de Teresa. Ofrecían un procedimiento experimental que podría regenerar parcialmente la función renal sin necesidad de trasplante inmediato. La noticia, que debería haber sido recibida como un milagro, venía con 2 condiciones devastadoras. El tratamiento requería que Teresa se trasladara a Estados Unidos durante al menos 3 meses, y al ser experimental no estaba cubierto por ningún seguro. El coste era astronómico, casi 300.000 euros. «Venderé el apartamento», decidió Francisca inmediatamente durante la reunión con Adrián y Santiago. «Es lo único de valor que tengo». «Francisca, ese apartamento es tu seguridad, tu único, un patrimonio», protestó Santiago. «Debe haber otra manera». «¿Qué otra manera, Santiago? ¿Organizar 100 conciertos benéficos más? No hay tiempo». La desesperación en su voz era palpable. Esa noche Santiago apareció en su puerta. No habían hablado adecuadamente desde su discusión días atrás. «Tengo una propuesta», dijo, más serio de lo que Francisca lo había visto jamás. «Cásate conmigo». Francisca lo miró, atónita. «Santiago, este no es momento para...» «No es romanticismo, es practicidad», continuó él, aunque el amor brillaba innegablemente en sus ojos. «Si nos casamos, puedo incluir a Teresa en mi seguro médico privado internacional. Podríamos combinar nuestros recursos para el tratamiento sin que tengas que vender tu hogar».
La propuesta quedó suspendida entre ellos, mezclando consideraciones prácticas con emociones profundas que ninguno se atrevía a analizar completamente. ¿Era una solución racional o una declaración de amor disfrazada de pragmatismo? «Necesito pensarlo», respondió Francisca finalmente. Antes de que pudiera tomar una decisión, Teresa sufrió una recaída que aceleró dramáticamente los plazos. Su función renal se desplomó a niveles críticos. Los médicos fueron claros. El tratamiento experimental debía comenzar en semanas o sería demasiado tarde. Con el tiempo agotándose, Francisca puso el apartamento a la venta a un precio inferior al del mercado para garantizar una transacción rápida. El lugar donde había criado a Teresa, donde guardaba cada recuerdo de su vida juntas, pronto pertenecería a extraños. Pero para Francisca, ningún sacrificio era demasiado grande si significaba salvar a su hija. Santiago observaba estos preparativos con una mezcla de admiración y frustración. Una noche, mientras ayudaba a Francisca a embalar algunas pertenencias, tomó una decisión que había estado evitando. «Me he sometido nuevamente a pruebas de compatibilidad en un hospital diferente», confesó, «con protocolos más avanzados». Francisca dejó caer la caja que sostenía. «¿Qué estás diciendo?» «Soy un donante parcialmente compatible para Teresa», dijo Santiago, sosteniendo su mirada. «No ideal, pero viable con tratamientos adicionales». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Francisca, su voz apenas un susurro. «Porque hay complicaciones. A mi edad y con mi historial de hipertensión, la donación conlleva riesgos significativos». Santiago tomó sus manos. «Pero estoy dispuesto a asumirlos». La revelación dejó a Francisca en un torbellino emocional. La posibilidad de salvar a Teresa estaba frente a ella, pero a costa de poner en peligro al hombre que había llegado a amar. El dilema era insoportable. Aceptar el riñón de Santiago y arriesgarse a perderlo por complicaciones, o rechazarlo y enfrentar la incertidumbre del tratamiento experimental sin garantías. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre el amor de tu vida y la vida de tu hijo? El corazón de Francisca se debate entre dos imposibles mientras el reloj sigue avanzando inexorablemente. Sin el conocimiento de Francisca, Teresa había estado escuchando detrás de la puerta. Esa misma noche, la joven solicitó una reunión privada con Santiago en la cafetería del hospital. «No aceptaré tu riñón», le dijo directamente, su rostro pálido contrastando con la determinación en sus ojos. «No voy a arriesgar tu vida, ni voy a poner a mi madre en la posición de elegir entre nosotros». Santiago intentó argumentar, explicar los riesgos calculados, las posibilidades de éxito, pero Teresa se mantuvo inflexible. «Son, mi madre te necesita», dijo finalmente. «Te necesita entero y saludable. Después de todo lo que has sacrificado por mí, merece la oportunidad de ser feliz contigo». Cuando Francisca descubrió esta conversación, la confrontación con Teresa fue inevitable. Madre e hija, tan parecidas en su determinación y sacrificio, se enfrentaron en una habitación de hospital donde las palabras finalmente dieron paso a las verdades que habían estado evitando. «¿Cómo pudiste tomar esa decisión sin consultarme?», preguntó Francisca, entre dolida y furiosa. «De la misma manera que tú estabas dispuesta a vender nuestro hogar sin discutirlo conmigo», respondió Teresa con una madurez que sorprendió a su madre. «Ambas estamos intentando protegernos mutuamente, mamá, pero no podemos seguir así». La conversación se transformó en una reconciliación profunda, donde Teresa expresó lo que había estado guardando. «Quiero que seas feliz, con o sin mí. Quiero que tengas una vida más allá de ser mi madre. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, nunca has fallado. Nunca».
Fueron las palabras que Francisca necesitaba escuchar, el permiso que inconscientemente había estado esperando para permitirse amar de nuevo, para considerar un futuro que incluyera su propia felicidad y no solo la supervivencia de su hija. En el 10º mes desde el diagnóstico, Francisca tomó la decisión más difícil de su vida. Rechazó tanto el riñón de Santiago como su propuesta de matrimonio, optando por el tratamiento experimental en Boston. La elección no significaba un rechazo a su relación, sino la convicción de que este camino ofrecía la mejor oportunidad para Teresa con el menor riesgo para todos. Santiago recibió la noticia con un estoicismo que ocultaba su corazón roto. «Entiendo tu decisión», dijo con dignidad, «pero quiero que sepas que mis sentimientos no cambiarán, independientemente de lo que elijas». La despedida en el aeropuerto fue desgarradora. Santiago las acompañó hasta el control de seguridad, ayudando con las maletas y los documentos, como si fuera un viaje cualquiera y no una separación indefinida. «Te escribiré», prometió Francisca, consciente de la insuficiencia de esas palabras frente a lo que estaban dejando atrás. «Y cuando regresen», interrumpió Santiago con una sonrisa triste, «hablaremos del futuro». Besó suavemente sus labios, luego abrazó a Teresa con fuerza. «Cuida de tu madre», le susurró. Boston recibió a Francisca y Teresa con su característica mezcla de eficiencia americana y frío invernal. El Hospital General de Massachusetts, con sus edificios imponentes y pasillos interminables, las intimidó inicialmente. El tratamiento comenzó inmediatamente. Una combinación de terapia con células madre, medicamentos experimentales y un régimen estricto que exigía absoluta adherencia. Para sostenerse económicamente durante estos meses, Francisca consiguió un trabajo temporal en la Biblioteca Pública de Boston. Las mañanas las pasaba organizando libros y asistiendo a usuarios. Las tardes, acompañando a Teresa en sus tratamientos. La barrera del idioma complicaba todo, pero su determinación compensaba las dificultades. Las primeras semanas fueron desalentadoras. Teresa parecía responder lentamente al tratamiento, con efectos secundarios que la dejaban agotada y vulnerable. Las noches eran especialmente difíciles, con la joven sufriendo dolores intensos que los medicamentos apenas mitigaban. En Madrid, Santiago se sumergió en su trabajo voluntario en una clínica para personas sin recursos, intentando llenar el vacío que Francisca y Teresa habían dejado. Por las noches, investigaba obsesivamente sobre la enfermedad de Teresa, negándose a aceptar que no había más que pudiera hacer. Fue durante una de estas noches de investigación cuando Santiago descubrió un ensayo clínico reciente que combinaba el tratamiento que Teresa estaba recibiendo con un medicamento específico que podría acelerar la regeneración renal. Usando sus conexiones médicas y la influencia de Adrián, quien sorprendentemente se había convertido en su aliado en esta causa, consiguió asegurar un lugar para Teresa en este ensayo. Sin embargo, en lugar de contactar directamente con Francisca, Santiago canalizó esta oportunidad a través de Carmen, la amiga y jefa de Francisca en la Biblioteca de Madrid. Su orgullo herido y el temor de presionarla lo mantuvieron en las sombras, ayudando silenciosamente. Cuando Francisca recibió la noticia sobre este ensayo clínico adicional y descubrió la intervención de Santiago, comprendió la profundidad de su compromiso. No era solo interés romántico o compasión médica, era un amor que respetaba sus decisiones incluso cuando no las compartía, que ayudaba sin imponer condiciones, que permanecía presente incluso en la ausencia. El ensayo clínico resultó ser la pieza faltante en el rompecabezas del tratamiento de Teresa. En las semanas siguientes, su función renal comenzó a mejorar notablemente. Los médicos,
inicialmente cautelosos en sus pronósticos, ahora hablaban de remisión parcial y regeneración tisular significativa. 3 meses después de su llegada a Boston, Teresa recibió la noticia que parecía imposible meses atrás. Su condición se había estabilizado lo suficiente para regresar a España y continuar el tratamiento allí. No estaba curada, pero el síntosis trasplante ya no era una urgencia inmediata. Los riñones estaban recuperando función gradualmente, ganando tiempo precioso. «Lo logramos, mamá», susurró Teresa, abrazando a Francisca mientras contemplaban juntas el paisaje urbano de Boston desde la ventana del hospital. «Volvemos a casa». La palabra casa adquirió un significado agridulce. El apartamento donde habían construido su vida ya no les pertenecía. Regresaban a Madrid sin un lugar propio, sin certezas sobre lo que encontrarían, sin saber si Santiago aún las esperaría con los brazos abiertos después de meses de comunicación esporádica y distante. El vuelo de regreso a Madrid estuvo lleno de emociones contradictorias. Alivio por la mejoría de Teresa, ansiedad por el futuro incierto, esperanza mezclada con temor. Francisca no había informado a Santiago sobre su fecha exacta de regreso, demasiado insegura sobre qué quedaba de su relación después de tanto tiempo y distancia. Al llegar al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, exhaustas por el largo viaje, una sorpresa las esperaba. No era Santiago, como secretamente esperaba, Francisca, sino Carmen, y todo el personal de la biblioteca sosteniendo carteles de bienvenida y globos. «Tenemos algo que mostraros», dijo Carmen con una sonrisa misteriosa mientras las acompañaba en un taxi. Para su asombro, no se dirigieron a un hotel como Francisca había planeado, sino directamente a la biblioteca. Al llegar, Carmen las guió hasta una puerta que Francisca no recordaba, que conducía a una escalera hacia el segundo piso, un espacio que antes se utilizaba solo para almacenamiento. Lo que encontraron allí las dejó sin palabras. El antiguo almacén había sido completamente renovado y transformado en un apartamento acogedor, un espacio abierto con cocina, sala de estar, 2 dormitorios y un baño. Los estantes estaban llenos de sus libros favoritos, las paredes decoradas con las fotografías que habían dejado atrás. Incluso el viejo piano de Teresa ocupaba un rincón junto a la ventana. «La comunidad lo hizo», explicó Carmen emocionada. «Organizamos una campaña mientras estabais fuera. Todos contribuyeron, los usuarios de la biblioteca, los vecinos, los compañeros de Teresa en la universidad. ¿Santiago sabe de esto?», preguntó Francisca, buscando en vano alguna señal de su intervención. «No fue idea suya», respondió Carmen con una sonrisa. «Fue de Adrián». La revelación dejó a Francisca atónita. El hijo distante de Santiago, el hombre que apenas podía mantener una conversación civil con su padre meses atrás, había sido el arquitecto de esta generosidad. «Dijo que entendía lo que significaba perder un hogar», continuó Carmen, «y que había aprendido, gracias a vosotras, que sanar a otros podía ser una forma de sanarse a sí mismo». Los días siguientes transcurrieron en una bruma de readaptación. Teresa se reincorporó gradualmente a sus estudios universitarios, ahora con una nueva perspectiva sobre la medicina nacida de su propia experiencia como paciente. Francisca retomó su trabajo en la biblioteca, agradecida por la normalidad que había parecido inalcanzable meses atrás. De Santiago, sin embargo, no había señales. Francisca había intentado contactarlo, pero solo había recibido mensajes breves y formales preguntando por la salud de Teresa. El abismo entre ellos parecía haberse ensanchado hasta volverse infranqueable. Una tarde, exactamente un año después del colapso inicial de Teresa en la cancha de voleibol,
Francisca decidió tomar la iniciativa. Se presentó en el apartamento de Santiago sin anunciar su visita, con el corazón latiendo dolorosamente contra sus costillas mientras esperaba a que abriera la puerta. Cuando finalmente la puerta se abrió, el Santiago que encontró no era el que recordaba. Había perdido peso, su rostro mostraba signos de noches sin dormir, su cabello parecía más gris. Pero sus ojos, esos ojos grises que habían sido su ancla durante los peores momentos, seguían siendo los mismos. Francisca, dijo simplemente, como si su nombre contuviera todo lo que necesitaba expresar. He venido a agradecerte, comenzó ella, intentando mantener la compostura, por el ensayo clínico, por todo lo que hiciste mientras estábamos lejos. Santiago se apartó para dejarla entrar. Su apartamento, normalmente impecable, mostraba signos de desorden que revelaban su estado emocional. «No necesitas agradecerme», respondió él, casi con timidez. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No, Santiago», insistió Francisca encontrando su valor. «Hiciste lo que solo alguien que ama verdaderamente haría. Ayudaste sin condiciones, respetaste mis decisiones aunque no estuvieras de acuerdo. Pusiste nuestro bienestar por encima del tuyo». Santiago se sentó pesadamente en el sofá, como si el peso de los meses de separación finalmente lo alcanzara. «Creí que había perdido mi oportunidad contigo», confesó, «que mi propuesta había arruinado lo que teníamos. Nunca interpreté tu elección como un rechazo», continuó, sorprendiendo a Francisca. «Admiré tu determinación, tu coraje, para hacer lo que creías mejor para Teresa. Te amé más por ello, no menos». Las palabras se trabaron en la garganta de Francisca. Todo este tiempo había temido que Santiago se sintiera rechazado, cuando en realidad él había comprendido perfectamente sus motivaciones. «¿Sabes qué aprendí durante este año?», preguntó Francisca sentándose junto a él y tomando su mano entre las suyas. «Que el sacrificio que creí necesario, renunciar al amor para salvar a mi hija, nunca fue realmente necesario. Que se puede amar profundamente, completamente, a más de una persona a la vez. Que el amor no es un recurso limitado que deba racionarse». Santiago la miró con intensidad, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. «Eso significa que te amo», completó Francisca simplemente, «que quiero construir una vida contigo, si aún estás dispuesto a intentarlo». El abrazo que siguió contuvo todo lo que las palabras no podían expresar: alivio, perdón, esperanza, promesa. No necesitaban más declaraciones grandiosas ni gestos dramáticos. En la quietud de ese reencuentro, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso, un amor fortificado por las pruebas en lugar de quebrado por ellas. Teresa regresó a la universidad a tiempo completo, ahora con una nueva pasión, por la defensa de los pacientes, inspirada por su propia experiencia. Su enfermedad no estaba completamente curada, pero los médicos eran optimistas sobre la posibilidad de un manejo a largo plazo sin necesidad inmediata de trasplante. Francisca y Santiago construyeron su relación sobre cimientos más fuertes, forjados en el crisol de casi haberlo perdido todo. Adrián se convirtió en una presencia regular en sus vidas, sanando gradualmente la brecha con su padre a través de su conexión compartida con Teresa. Un año después de su reencuentro, Teresa ofreció un concierto benéfico para el hospital que la había tratado. Tocando el piano con una intensidad que conmovió a la audiencia, interpretó una pieza compuesta durante sus días más oscuros en el hospital. Entre el público, Francisca y Santiago observaban con orgullo sus manos entrelazadas, un símbolo del amor que Francisca había creído necesario sacrificar, pero que finalmente había encontrado en su forma más auténtica. Un amor que no exigía elecciones imposibles, sino que multiplicaba la fuerza para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer.
Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.